Hola, bienvenidos y bienvenidas todos y todas a esta su clase de biología. Les habla su amigo y profesor Jorge Núñez. En esta ocasión estaremos hablando de genética con el tema cruces genéticos de un gen o monohíbrido. Pero antes de realizar el trabajo, el problema que tenemos por delante, primero vamos a aclarar algunos conceptos básicos fundamentales para poder desarrollar este tema o este ejercicio. En primer lugar, debemos conocer qué es la genética. La genética es una rama de la biología o de la ciencia biológica, ¿verdad?, que se encarga del estudio de los mecanismos que regulan las características que se van a heredar de una generación a otra. Ahí mismo también debemos conocer la palabra gen. ¿Qué significa gen o genes? Los genes no son más que partículas cargadas de material genético, o sea, son fragmentos o pedazos de ADN que contienen la información hereditaria de un individuo. También debemos conocer lo que son los alelos. Los alelos, o sea, vamos en secuencia. Los alelos son las diferentes variantes o maneras en la que un gen se puede expresar para determinar una característica en específico. Ahí seguimos también con lo que es genotipo. El genotipo es la información hereditaria que posee un individuo, la cual se va a transmitir. Así es, entonces, que tiene que ver con el ADN. El genotipo son las características del ADN que cada individuo posee en su interior, en sus cromosomas. Entonces, el fenotipo son aquellos rasgos visibles que se van a manifestar genotípicamente en una interrelación con el genotipo y el medio que le rodea. Así es, entonces, ya tenemos los conceptos de lo que vamos a tratar en este tema de un cruce de un gen conforme a desde el punto de vista de la herencia mendeliana. Pero como nos está hablando de cruce de un gen monohíbrido, esto se refiere a que monohíbrido vamos a evaluar solamente una característica durante este cruce. Una sola característica que vamos a evaluar del cruce de este ejercicio que nos están dando. Pues bien, iniciamos. Nos están dando aquí el mandato para realizar este ejercicio sobre el cruce de un gen. Y nos están dando sobre los conejos. El mandato que dice así, lo vamos a leer. El pelaje corto en los conejos se debe a un gen dominante que en esta aquí se representa con la letra mayúscula L. Para ello escogimos la L. En este caso, L mayúscula representará el gen dominante. Y otros conejos que son de pelo largo, entonces, que se debe a un gen recesivo que se representa con una L minúscula. Vamos a ver la segunda parte de este mandato. Dice, si realizamos un cruce entre un conejo hembra, pelo corto, y produce una camada de 8 conejos, de esos 8 conejos, 1 sale pelo largo y 7 tendrán el pelo corto. Ahora notan las preguntas. Indique el genotipo de los progenitores. En la primera, indique el genotipo de los progenitores. La B, proporción genotípica de esos descendientes, ¿verdad?, que habrán de ese cruce. Y C, probabilidad de los 8 conejos que se espera tuviesen el pelo largo. O sea, ¿cuál sería la probabilidad de que se va a esperar de que de esos 8 conejos, cuántos saldrían con el pelo largo? Pues para ello entonces vamos a realizar en este momento el cruce de los genes conforme a este cuadro que vemos aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Ya tenemos el mandato, ahora debemos colocar todo lo que nos piden para poder realizar de una manera más efectiva este ejercicio sobre el pelaje de los conejos. Ya dijimos que el pelaje corto de los conejos con la letra L mayúscula y el pelaje largo se debe a un recesivo o L minúscula. Aquí vemos en este cuadro
las diferentes maneras por las que vamos a trabajar. Primero, lo primero que tenemos que tener en cuenta es colocar o escribir las características de este cruce de conejos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la característica en este problema que están dando de los conejos? O el tamaño del pelaje, porque están diciendo pelo corto y pelo largo. Podemos decir el tamaño, la longitud del pelaje, o sea, el pelo. Segundo, colocamos las claves de los alelos. Ya dijimos que el gen dominante es el que representa el pelaje corto y el gen recesivo, L minúscula, representa el pelaje largo de los conejos. Entonces nos están viendo aquí el genotipo de los progenitores. Es la tercera parte que debemos colocar. Genotipo de los progenitores. Cuando hablamos de genotipo estamos hablando de información que cada uno de esa progenie, de esos individuos, va a aportar a las generaciones que van a procrear. Vamos a ver. Entonces, después que ya tenemos el genotipo, aquí vemos que solamente colocamos una L y tenemos un espacio en blanco porque vamos a colocar el genotipo del individuo que se menciona o que se aporta, que dice que tiene el gen dominante para el pelo corto. Entonces, por eso vamos ahí, mientras nosotros vayamos desarrollando, nos daremos cuenta cuál es el alelo que le corresponde al genotipo dominante de la L mayúscula. Entonces, realizamos el cuadro. Aquí tenemos el cuadro ya realizado. Cuadro de Punnett. Punnett, este cuadro es un diagrama, ¿verdad? Cuadriculado, en cuadrícula, que lo diseñó el señor Reginald Punnett, que ahí es que se determinan cuando hay un cruce de dos individuos, las características que van a heredar los descendientes. Entonces, el señor Reginald Punnett diseñó este cuadro, este diagrama, para que entonces podamos trabajar mejor con los cruces de los genes. Entonces, aquí tenemos en el cuadro de Punnett, si me están dando cabello corto, L, y el pelo largo, L minúscula, me dice que el pelo corto es dominante sobre el pelo largo. Quiere decir entonces que el conejo de pelo largo es alelo recesivo, ¿verdad? Es el recesivo, quiere decir, es el que no se va a manifestar, ¿verdad? Recesivo significa que no se expresa. Entonces, cuando ya analicemos el cuadro, nos daremos cuenta qué alelo le corresponde a la L mayúscula o el gen dominante del conejo de pelo corto. Aquí iniciamos. Tenemos aquí de este lado, en el cuadro de Punnett, que colocamos una L mayúscula, una L minúscula, los gametos masculinos, porque es el varón. La hembra, nos dijeron que la hembra es la que tiene el pelo corto, la que es dominante. En este lado aquí, que es la línea vertical, los gametos femeninos representados por una bolita con una cruz, y el gameto masculino representado por una bola y una flechita hacia arriba. Entonces tenemos que el varón o el macho es recesivo, L minúscula. La hembra, entonces L mayúscula, y buscamos el otro alelo que va a donar para que sus descendientes, veamos cómo saldrían sus descendientes conforme el pelo largo o pelo corto. Entonces, realizamos el cruce, decimos que si me dice que la coneja hembra o el conejo hembra es dominante, me está diciendo a mí que entonces ella tiene en sus genes un gen dominante, pero también tiene un recesivo, porque de los 8 conejos, 7 salieron pelo corto y 1 salió con pelo largo. Significa que no es dominante A mayúscula, L mayúscula, sino que entonces ella es heterocigota. Por eso determinamos que es heterocigota, porque de los 8 conejos había 7 pelo corto y 1 pelo largo. Entonces, sabemos ya entonces aquí, por favor, sabemos entonces aquí que aquí va una L minúscula, porque es heterocigota. Entonces usamos L mayúscula por L minúscula, L mayúscula, L minúscula, L mayúscula por L minúscula, L mayúscula, L minúscula. Entonces bajamos aquí. La L minúscula del femenino la cruzamos por la L minúscula del masculino, nos va a dar doble L minúscula. Al igual
que el segundo alelo L minúscula lo cruzamos con el L minúscula del masculino y nos dará una doble L minúscula. Entonces, ahora vamos con la pregunta. La primera pregunta, ¿indica el genotipo de los progenitores? Pues ya sabemos que el genotipo de la hembra es heterocigota, quiere decir que va a una L minúscula. Una L minúscula. Ahí está, L minúscula. Luego entonces, la segunda pregunta que nos dicen es proporción genotípica, fenotípica de su descendiente. Bien, si sumamos aquí los alelos, nos va a dar que en el cuadro de Punnett tenemos cuatro cuadros, L minúscula, L minúscula, L mayúscula con L minúscula. Tenemos dos cuadros arriba. Entonces, quiere decir que tenemos en la proporción genotípica, tenemos 2/4 L mayúscula, L minúscula. Significando eso que nos va a dar en la proporción fenotípica 2/4 del pelaje corto. Eso en el cruce genético, 2/4 pelaje corto. Entonces, abajo tenemos L minúscula, L minúscula, L minúscula, L minúscula. Significa que nos va a dar 2/4 doble L minúscula, que representaría la proporción fenotípica 2/4 del pelaje largo. Quiere decir que en este cruce el pelaje de los machos, pelaje corto, será 2/4. Aquí está porque tenemos una L dominante y la otra recesiva. Quiere decir que cuando hay una L dominante, el gen dominante se va a expresar sobre el gen recesivo. Por aquí colocamos la L minúscula. Entonces quiere decir que el resultado de este cuadro de Punnett nos daría 2/4 pelo corto y 2/4 pelo largo. Pero ahora bien, nos pide otra respuesta. ¿Qué probabilidad de los 8 conejos se esperaba que tuviesen el pelo largo? Pues bien, la probabilidad de que se esperaba de que tuviesen el pelo largo en este cruce es de probabilidad fenotípica un 50%. Se esperaba que fuese pelo largo. Pues bien, hasta aquí ha sido esta parte de este ejercicio sobre el cruce de un gen o monohíbrido, donde dijimos que solamente se evalúa una característica de este cruce de estos dos individuos. Entonces ya sabemos que la pregunta número 6, ¿qué probabilidad se esperaba que tuviesen el pelo largo? Pues aquí, conforme al cuadro de Punnett, nosotros sabemos que ahora nos daría entonces la probabilidad fenotípica sería de un 50%, o sea, que la mitad saldría con el pelo largo y la otra mitad con el pelo corto. Muy bien, hasta aquí ha sido todo por esta clase el día de hoy. Esperamos que les haya gustado y hayan comprendido sobre el cruce de los genes, cómo elaborar o cómo realizar un ejercicio de cruce de gen monohíbrido. Ha sido un placer para mí, su amigo y profesor Jorge Núñez, hablar sobre este tema. Nos veremos en otra intervención. Dios les bendiga y muchas gracias.